22 de agosto de 2023. Soy Salvador Borrego, director de la empresa Saba Consultores. Y este es un video en vivo por Facebook que en breves minutos podremos pasar a un video de YouTube para luego socializarlo, pues. Y tiene como propósito mostrar un resumen de los resultados que obtuvimos en la noche de anoche en nuestro monitoreo nacional. Brevemente, déjenme decirles que nosotros tenemos desde hace 30 años una metodología que hemos registrado con derecho de autor y que esencialmente tiene como propósito anticipar los riesgos y las oportunidades en un proceso que cada vez se hace más dinámico y que ha hecho pues una serie de travesuras a las encuestas, porque estas están diseñadas, la encuesta como recurso estadístico está pensado en una población fija que no se mueve, y cuando la opinión pública se movía muy poquito, funcionó de manera muy adecuada para hacer predicciones y para tomar decisiones sensatas. Cuando llegan los celulares, la internet, y entonces empieza a haber una mayor comunicación entre los que componemos los distintos sistemas sociales, en una clara anticipación, ya nos había advertido Niklas Luhmann que eso hacía más complejos los sistemas y generaba cambios bruscos. En fin, hay toda una teoría sobre esto y se ha venido pues a mostrar de manera muy clara en los años recientes, que trae como consecuencia pues que las encuestas fallan mucho, que no anticipan problemas y de pronto que están viendo todavía un mundo que ya no existe. Tenemos 30 años en esto, hemos tenido situaciones en las que hemos detectado cosas que al principio no se veían claras. A mediados de marzo del 2006, por ejemplo, fuimos los primeros que detectamos el problema de Cállate Chachalaca. Cuando nosotros publicamos en aquella ocasión, 16 de marzo, jueves negro para López Obrador y luminoso para Calderón, ¿sí? Todavía los periódicos, los editorialistas hablaban de que López Obrador estaba imparable, ¿sí? A las semanas empezaron a ver y a percibir que las cosas habían cambiado. Hoy tenemos una situación interesante similar a eso, porque el fenómeno de Xochitl estamos detectando que se está desinflando. Y lo que parecía una situación ya definida dentro del Frente Amplio por México en favor de Xochitl Gálvez ya no se ve tan claramente así. Entonces, como la idea de esto es hacer un resumen, solamente les digo que mi correo electrónico aquí está, es saba@sabaconsultores.com, y mi teléfono es 8110664872. Sí, somos una empresa que se dedica a el trabajo en el ámbito político, en el ámbito de la administración pública, y por supuesto que estamos para servirle y trabajamos con el primero que nos contrate, ¿sí? No tenemos compromiso con ningún partido y bueno, eso puede parecer muy mercenario quizá, pero es finalmente la situación. Mi responsabilidad como director de una empresa es mantenerla a flote, y si hay una persona o un candidato o una opción que entiende, ¿sí?, lo que yo hago y lo valora, yo con mucho gusto le doy servicio, ¿sí? Al margen de, si me gustaría más algún candidato u otro, si el solo hecho de que entienda que es importante tomar en cuenta a la opinión pública y que no esté con la propaganda, que quiera realmente saber qué piensan los mexicanos para de algún modo servirlos mejor, eso ya le da, para mi gusto y para nuestros criterios, la condición moral, ¿sí?, el valor como personas en el ámbito de la política, que nos hace trabajar de manera, digamos que comprometida con ellos. Sin más preámbulos, compañeros, vamos a ver los resultados rapidito. Saludo, sin embargo, antes de pasar a ello, a quienes ya están aquí conectados. No avisé que esto iba a ser hasta ahora y la idea es que sea rapidito. Sin embargo, por supuesto que si hay alguna pregunta, con muchísimo gusto la voy a poder responder. Jorge Ocuja,
me manda a saludar, le mando un abrazo y le agradezco mucho. Él hizo un resumen que está circulando por ahí, el resumen de los resultados. Y lo primero que siempre vemos, ¿sí? Vamos a enderezar esto un poquito más, es en qué está pensando la gente. Esta es una pregunta importantísima. A ver, se volteó así, porque de lo que se trata aquí es de ver qué es lo que la gente tiene en mente. Y miren, los temas pues que la gente tiene más ahí presentes son los siguientes. Ahí están, ¿sí? Voy a ver si los puedo hacer un poquito más grandes. Aquí, miren, los asesinatos de los jóvenes de Guadalajara, la inseguridad, asesinatos, muertes, matanzas, la violencia, el huracán Hillary, los secuestros, sobre los libros de texto, las precampañas políticas, los asaltos, los robos, los feminicidios, la delincuencia que Xochitl Gálvez acusó al presidente. Un poco por ahí se ve el asunto de esta confrontación de Xochitl con el presidente. Y pensando en el presidente, miren, la primera novedad que tuvimos esta semana, fue una gran novedad, es que el presidente registró un valor, aquí está, miren, de 77.8% de su aprobación. Y este es el último punto, aquí está magnificado. Este valor es, como rebasa esta línea azul, lo llamamos una alerta positiva. Lo relevante es que esta alerta positiva es la primera que registra el presidente en 1 año y medio. O sea, lo que sucedió esta semana es importante para los que analizan la política, que lo vean con mucho cuidado, porque algo sucedió que impulsó al presidente López Obrador. Y si se impulsa el presidente López Obrador, pues impulsa a Morena, se impulsa quien apoye a quien apoye el presidente López Obrador. Lo interesante aquí es que el grupo que está soportando al presidente son las personas que tienen más de 68 años, que tienen de 0 a 6 años de estudios, quienes tienen hasta primaria, quienes aprueban el aborto del presidente, quienes sí reciben apoyo del presidente y quienes tienen ingresos entre 2.400 y 5.000 pesos. Esa es una situación interesante porque estos grupos son muy proclives a la abstención y ese es un problema pues que le puede significar a Morena que a la hora de ir a las urnas, las diferencias que se ven a veces en las encuestas, que pueden ser muy amplias, se pueden estrechar, como lo hemos visto de hecho en todas las elecciones después de la elección del 18. Quienes no están apoyando al presidente, los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, quienes no reciben apoyo de los programas del presidente. Por otra parte, ¿por qué el presidente despega? O sea, ok, es claro que hay una confrontación, es claro que hay un curso, una serie de actividades, lo vemos en las redes, lo vemos en muchas partes, pero esto no se ve tan claro y sin embargo yo creo que es lo más importante. Miren, esta pregunta nosotros la tenemos, y creo que somos la única empresa que pregunta esto, fíjense. ¿Usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador? Vean ustedes cómo el valor que obtuvimos esta semana es un valor que prácticamente llega a la línea de alerta positiva, tiene 69.7%, ¿sí? Es este valor el último, ¿sí? Que tenemos, aquí está magnificado. Y pueden ustedes observar aquí cómo se aprecia una situación donde se empezó a incrementar esto y aquí brinca, ¿sí? Entonces, es la manivela, lo hemos dicho, que determina los avances del presidente, que determina que salga de sus crisis y que también irradie esa condición de fortaleza en sus afines, particularmente Claudia Sheinbaum, que en el contraste aquí con Xochitl Gálvez, vean ustedes cómo en las semanas pasadas estuvimos nosotros señalando que ella se estaba deteriorando, sí, tenía una tendencia a la baja, aquí llegó incluso al punto de alerta negativa, y luego la semana pasada se recupera un poco y ahora brinca y registra una alerta positiva. Vean, el valor que registró ella ayer fue de 61.5% en contraste con Xochitl Gálvez, que es muy parecido al valor con el que inició, no, incluso es arriba del valor con el que empezó, que fue 59.5. Entonces, pues, ¿qué tenemos? Una recuperación. Todo ese desgaste que tuvo por estas 5 o 6 semanas, lo recuperó en 2 semanas. Y podemos ver quiénes son los que están impulsando, pues, a Sheinbaum. Y vemos que son las personas que se dedican al hogar, trabajan por cuenta propia, quienes aprueban el amor del presidente y quienes sí reciben apoyo de los programas, que como ya vimos es una variable muy importante. Quienes no apoyan a Sheinbaum,
quienes tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, jubilados, trabajan como empleados, quienes desaprueban la labor del presidente López Obrador y quienes no reciben apoyos de los programas del presidente. Por otra parte, si vemos a Xochitl, que ella pues había estado muy tranquila, luego brinca y tuvo estas alertas positivas, luego una advertencia, pero en esta advertencia ya se advierte cómo ya había empezado a perder impulso, sigue bajando y sigue bajando. Entonces aquí pues tenemos una situación donde a final de cuentas el último valor de ella es de 13.9 contra 60 pues de Sheinbaum cuando habían estado, por ejemplo en esta semana, fíjense la del 31 de julio, el valor de ella era de 22.7 y el 22 de julio de Sheinbaum, si nos vamos para acá, 22, acá está, ¿dónde? 22 de julio, no, a ver, no es 22 de julio, este valor alto es 31 de julio, perdón. El 31 de julio de Sheinbaum era de 49.3. O sea, había estado pues a poco más de 20 puntos solamente la diferencia, que con la composición de fuerza de Morena eso hacía ver una situación mucho más competida. Lo interesante entonces aquí es que el fenómeno Xochitl estaba menguando y eso por supuesto que es una cuestión que debe de ser analizada. Podemos ver aquí de cualquier manera cómo se formó una serie, esta serie 5 puntos consecutivos arriba del promedio, donde están las fortalezas de Xochitl. Miren, aquí están. Sí, esto es importante para la operación política, en parte por lo menos, sí. La carta de navegación nos da más precisión, pero esa no la tenemos. Personas de 39 a 50 años, quienes tienen hasta licenciatura, trabajan fuera de casa, obreros, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente y quienes no reciben apoyo del presidente. Quienes no están en favor, pues, de Xochitl, quienes se dedican al hogar, quienes aprueban al presidente, quienes sí reciben apoyo de los programas, apenas les alcanza, aunque no tienen que tocar sus ahorros para solventar su situación, y quienes tienen ingresos entre 2.400 y 5.000. Lo interesante aquí es que, miren, aquí en esta gráfica se advierte mucho cómo el fenómeno de Xochitl tiene un descalabro, ¿sí? Miren, este es el top of mind, ¿sí? El tracking del top of mind. Esta línea que está aquí arriba, la de Sheinbaum, esta es de Marcelo, están en empate técnico. Pero la semana pasada aquí estaba Xochitl, la línea azul es la de Xochitl. Estaba aquí, estaba en empate técnico, se había formado un triple empate técnico y esta semana se cae. O sea, es importantísimo que esta semana se analice qué pasó con Xochitl. Por supuesto, es importante para todos. Los que están apoyándola, pues para ver qué pueden hacer para que esto se remedie. Y los que están en contra de ella, por supuesto, pues para ver cómo le hacen para que se siga hundiendo. Aquí nosotros simplemente constatamos, pues, qué es lo que sucedió. Por otra parte, miren, esta es una gráfica donde se hace contraste en línea roja de la aprobación del presidente y en línea azul de los porcentajes de las familias donde por lo menos alguien de ahí, de esa familia nuclear, recibe algún apoyo. Vean ustedes cómo se ve claramente, pues, primero que al principio la diferencia que teníamos, ¿sí? El margen que había de ganancia era de casi 20%, o sea, 50% recibían los apoyos y la aprobación se iba al 70%. Al paso del tiempo se ha ido cerrando, pero sigue funcionando y aquí se aprecia cómo en esta caída que tiene el presidente aquí, ¿sí? La manera en que se solventó eso fue pues simplemente meterle más dinero aquí y también sube acá. ¿Okay? Entonces la manija pues, que tiene el presidente para mover los indicadores pues es esa. Por otra parte, en la interna de Morena pues sigue el empate técnico entre Sheinbaum y Marcelo Ebrard, 27.6 a 22.6, son 5 puntos de diferencia, pero está en el empate técnico, ¿sí? Y lo más interesante, a mí, al menos para mí fue muy sorpresivo, fue que cuando nosotros empezamos a hacer el trabajo ayer, rápidamente, apenas llevamos unas 12, 13 encuestas, cuando ocurrió la noticia de que había declinado Santiago Krill a su participación aquí en la contienda, y entonces pues simplemente hicimos un contraste entre las dos. Y el resultado que obtuvimos es este. Es un resultado pues muy interesante porque nos dice que Xochitl tiene 12.3 y Beatriz Paredes 9.6.
Las otras respuestas son no sabe, 21.9%, no contestó, 1.5% y ninguno, porque por supuesto hay un porcentaje grande que le va a Morena. Ahora, si nosotros reparametrizamos, o sea, si hacemos el total, pues a los que tuvieron alguna decisión entre ellas, generamos lo que se conoce como proyección electoral, o sea, dentro de las personas, pues, que deciden, los números quedan Xochitl 45.9 y Beatriz Paredes 35.8 en un empate técnico muy, muy claro. Y entonces, bueno, esta es una novedad porque es consecuencia, creo, del desinfle que está teniendo Xochitl, ¿sí? Y entonces lo que esto, pues hace unas semanas no parecía muy lógico, pues ahora lo estamos teniendo aquí de manera muy clara. Pues eso es lo que tenemos, compañeros, en este breve resumen. Yo creo que el punto aquí, la clave en esto, es entender, explicar por qué es que se dio este fenómeno y actuar en consecuencia, decidir. El negocio, pues, de esto es, como decía don Nicolás Maquiavelo, ¿sí? Anticipar los riesgos, decía en El Príncipe, lo que todo príncipe prudente debe hacer es anticipar los riesgos, detectar los problemas cuando nacen, porque cuando están recientes, cuando van naciendo, entonces es relativamente fácil o muy fácil arreglarlos. Él hacía la comparación de estas cosas de la política o de la administración o del gobierno, pues, con la tisis, que así le decían entonces a la tuberculosis. Él decía, al principio es muy difícil de detectar, ¿sí? Nosotros estamos detectando algo que en este momento nadie está detectando, nada más nosotros. ¿Por qué? Pues porque utilizamos una metodología diferente, o sea, no es fácil de detectarlo, ¿sí? ¿Ok? Pero es muy fácil de curar. O sea, si en este momento se aplica la gente de Xochitl y llega a una buena explicación de por qué está pasando esto y una sensata también línea de acción, pues pudiera ser que se recupere, ¿sí? Decía Maquiavelo también, si dejas crecer las cosas, después va a ser muy fácil diagnosticarlo, pero imposible de curar. O sea, si este desgaste de Xochitl continúa, va a ser muy difícil después levantarla. Entonces, pues es lo que tenemos en este muy breve resumen de los resultados de anoche. Les recuerdo, mi correo electrónico es saba@sabaconsultores.com. Mi teléfono es 81-1066-4872. Esta metodología madura por nosotros, tiene ya 30 años, tenemos 30 años de estarla utilizando con resultados muy buenos, ¿sí? Nosotros no hemos vivido la crisis ni las vergüenzas que han pasado las encuestadoras, ¿sí? En general nuestros resultados han sido muy consistentes. En general no hacemos alarde de ello porque estamos perfectamente conscientes de que una buena encuesta perfectamente puede fallar y una pésima encuesta perfectamente puede acertar. Pero la consistencia de los años en los que tenemos, pues nos da una condición que para mucha gente es lo que se representa, que eso tiene sentido. En realidad eso es lo menos importante de lo que hacemos. Lo más importante es detectar riesgos, que es lo justo lo que estamos en este momento haciendo en el caso de Xochitl. Y por supuesto también oportunidades en el caso del presidente, que le fue muy bien, pero entender por qué. Si es el asunto del dinero, bueno, pues mientras él tenga dinero para repartir, va a poder seguir moviendo las cosas, al menos por un tiempo, porque nada es eterno en este tipo de cosas. De repente se acaban los recursos, se desgasta también las cosas, los esquemas ya no funcionan igual. De hecho, hemos visto cómo se ha ido cerrando a lo largo del tiempo. Y entonces, bueno, hay que estar atentos simplemente. Entonces, ya saben, pues 81-1066-4872 por si necesitan que les apoye. Y les pido de favor que se suscriban a mi canal de Saba Consultores, donde lo van a ver esto más tardecito. Porque ya está ahí a punto de conseguir las 1000 suscriptores para hacer transmisiones en YouTube de manera directa y en vivo. ¿Sí? Si no hay ningún comentario, me retiro. Déjenme ver, parece ser que sí hay alguna cosa que podríamos ver. Dice, uy, parece que hay varias cosas. Válgame Dios. Alfonso Mojarro nos está viendo, le mando saludar. Delia de León nos manda saludos, también le mandamos un abrazo. Cuando me concede una entrevista
una entrevista al doctor Almadelia Navarrete. Márcame, Almadelia, claro, con muchísimo gusto. Ya tienes mi número. Ahorita está el foro en León, Guanajuato. Ah, sí, muy bien. Ingrid Brunet Mesa está viendo. Hola, Ingrid. Delia de León también. Luis David Ortiz, el senador, te mando un abrazo. Denle compartir, por favor. Sugiere mi amigo Jorge Guacuja, que te agradezco mucho, Jorge. Felipe Briones nos está viendo también. Maestro Soria nos está viendo. Francisco Carabés dice, el día de hoy había 927 suscriptores por la mañana y a esta hora hay 931. ¡Órale! Ahí vamos, ahí vamos. A ver, ¿qué más dice mi amigo? Dice, ánimo, hay que promocionar el canal de YouTube de nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Carla Galicia también nos está viendo. Me manda a saludar a Almadelia Navarrete. Carlos Garza también. Carlos Garza, me imagino. Carlos, a lo mejor eres mi amigo, el trompetista. Almadelia Navarrete. Rubin Leftovers también. Jorge Guacuja. Xochitl le afectó hablar mal de la gente del sur en el foro en Monterrey y el sábado. Sí, yo creo que hay cosas que está haciendo que valdría la pena que revisara. Saludos y buenas tardes, Margarita de la Mora. No deben entregar los libros hasta una buena revisión. Muy bien, Margarita. Reginaldo Villarreal, le mando un abrazo. Y Jorge Guapuja, que nos conmina a que hagamos esto de manera más compartida. Y nos vamos al final a ver si llegó en este momento alguna otra cosa. Saludos de mi querido amigo y jurisconsulto Alfonso M. Mojarro, que vive allá en el altiplano, allá por la Ciudad de México. Bueno, compañeros y amigos, nos vemos el jueves. Tenemos la mesa grillera. Ahí pues ya platicamos, echamos grillas sobre estas cosas. Es en el Gran Invernadero a las 9 de la mañana. A las 11 por YouTube, perdón, todavía por YouTube no. Por Facebook hacemos una transmisión en vivo de ese evento. Dura más o menos un poquito más de 2 horas. Y bueno, sin más, compañeros, les deseo que tengan una excelente semana. Ahorita va empezando esta semana. Está jovencita la semana. Bueno, bye.